Prepárense, porque a partir de ahora nos lanzamos al infinito y más allá. Un extraño programa alimentado con un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento sistemáticamente estructurados y de los que se deducen principios y leyes generales. Sí, ciencia. Un tubo de ensayo en el éter para el que se necesita mucho de investigación sistemática y una buena dosis de locura también. Y mirá lo que pasó con Galileo, porque él decía que la Tierra no era el centro del universo, sino que era el Sol, y terminó confinado en su casa, preso, etc. Y nosotros enseñamos en la facultad hoy lo que en aquella época se decía que era una locura total. Desde el presente viajamos al pasado y, ¿qué se creen? También tratamos de remontarnos hacia el mañana. ¡Qué gravedad, Newton, Para entender de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. No tiene que imaginarse el espacio-tiempo como una tela tridimensional. Cuando todas las masas se mueven, producen estas arruguitas en la tela, que son las ondas gravitacionales. Y donde siempre, pero siempre, preguntamos para aprender. ¿Sabés qué se necesita para hacer un buen lugar de física? 4 paredes y gente brillante adentro. Al infinito y más allá. Una hora, bueno, casi una hora, de ciencia, salud y tecnología con Nora Bar en el Destape Radio. Bienvenidos. Amigos, ¿cómo están? Nosotros contentos aquí porque ya mismo estamos iniciando otro viaje al infinito y más allá. Este sobrevuelo rasante que hacemos a velocidad supersónica por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Lamentablemente hoy con una noticia triste, falleció quien fue, más allá de cualquier controversia, más allá de las diferencias de opiniones, uno de los grandes sanitaristas argentinos, el doctor Ginés González García, por cuya universidad, la universidad que fundó y promovió y que dirigió durante más de 10 años, pasaron también muchos de los sanitaristas que hoy trabajan en el país. Fue autor de muchísimas iniciativas importantísimas en materia de salud pública y realmente una tarea dedicada a la salud pública a lo largo de toda su vida. Falleció hoy a los 79 años y en estos momentos lo están despidiendo. Después hay también noticias lindas. Esta semana se publicó un trabajo que reconoce, valida y agrega una función crucial a una proteína estudiada, caracterizada durante 30 años en la Argentina, la galectina 1, estudiada, como digo, desde los años 90 por Gabriel Rabinovich y su equipo, sus sucesivos equipos, porque imagínense que en tanto tiempo fueron muchos los becarios, los doctorandos que se formaron con él y que algunos de ellos hoy encabezan grupos, a veces en otras provincias del país, y realmente a cada paso se va confirmando todo lo que publicaron y además celebran agregando funciones. Ahora parece cumplir un rol crucial en un cáncer hematológico que hasta ahora no tenía alternativas terapéuticas. Esta proteína, la galectina 1, podría abrir el camino para nuevas terapias para la mielofibrosis. Seguramente muy pronto, esperamos, ya hicimos la invitación, tendremos a Gabriel Rabinovich aquí en el programa para charlar de este y de sus otros descubrimientos. Así que sin más dilación, ya mismo nos vamos al infinito y más allá. 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 Para aprender, imaginar y soñar no hay edades. Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar por el Destape Radio. Y como siempre les contamos, muchas gracias primero por estar del otro lado acompañándonos hasta las 22 aquí en el Destape Radio AM 1070.
También nos pueden seguir, por supuesto, a través de TDA, del canal número 20 de Telecentro, y por supuesto a través de la transmisión en vivo y en directo a través del canal de YouTube del Destape. Recuerden también que todos aquellos y aquellas que quieran seguir disfrutando y o compartiendo los contenidos del programa lo pueden hacer muy sencillamente como ingresando a www.norabar.com.ar, y allí se van a encontrar con cada una de las secciones del programa: talentos, noticias, entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Y ahora sí, como cada viernes, los invitamos a que empiecen a participar a través de todas las vías de comunicación que tenemos para que ustedes justamente nos acompañen durante toda esta hora de difusión de ciencia, salud y tecnología. Vía WhatsApp nos pueden escribir al 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60. Vía Twitter nos pueden escribir a estas dos direcciones, @alinfinito1070 y @eldestape_radio. Siempre recuerden con el hashtag #alinfinito y más allá. Nora, si te parece, vamos a la primera entrevista de esta noche. Así es, y esta semana, antes de ayer, más precisamente, se cumplieron 10 años del lanzamiento del primer satélite de comunicaciones argentino, el primero diseñado y construido en un país latinoamericano, y además así la Argentina se convirtió en uno de los 10 países capaces de construir estos satélites que circulan a 36.000 kilómetros de distancia, proveyéndonos comunicaciones. Realmente un logro tecnológico de primer orden. Piensen lo que es 10 países solamente, y la Argentina está todavía sentada en ese club, es miembro de ese club de élite. Lamentablemente, ARSAT no está pasando por buenos momentos. Queremos saber más sobre esto y tenemos en línea a Alfredo Moreno. Computador científico, fue ingeniero en tecnologías de información y comunicación, TIC, en ARSAT. Actualmente es director de tecnologías de información y comunicación en la Universidad Nacional de Avellaneda y profesor de tecnologías de información y comunicación en la Universidad Nacional de Moreno. Hola Alfredo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por atendernos. ¿Qué tal, Nora? Buenas noches a todos y gracias por interesarse en esta temática. Y miraba recién en la gráfica los videos del lanzamiento del ARSAT 1 y me acordaba frente a la televisión cómo nos abrazábamos en la planta en Benavides y llorábamos, y alguien me dijo, un compañero me dijo, un colega, me dice, mirá, estas imágenes, yo me acuerdo de chico que estas imágenes solamente las veíamos cuando Estados Unidos lanzaba cohetes a la Luna. Y ahora ver que hay un lanzador con una bandera argentina, realmente es para emocionarse profundamente, ¿no? Y eso es lo que tiene que ver con un poco de ejercicio de memoria, que hace 10 años estábamos en esa situación y hoy lamentablemente estamos en una situación Ahí se corta un poco la comunicación, a ver si podemos hacer algo para mejorar la comunicación, se corta un poquito. No, vuelvo sobre la idea, decía que esas imágenes que ahora la estamos viendo, sobre lo que fue el lanzamiento en el año 2014 del ARSAT 1, solamente la teníamos registradas de países como Estados Unidos, Francia o Alemania, cuando hacían sus lanzamientos, sobre todo Estados Unidos, y ver que un cohete sale al espacio con bandera argentina, realmente a uno lo conmueve, lo emociona, sobre todo cuando es un cohete que llevó un satélite como el ARSAT 1 para dar servicios de integración regional, tanto sea para la televisión digital abierta como para Internet en zonas de Argentina donde lo único que llega es agua cuando llueve, ¿no? Entonces, Alfredo, me sí, parece que... El problema era mío, no, que no estaba escuchando bien, pero sí, estoy totalmente de acuerdo con vos que presenciar uno de estos lanzamientos, a mí me tocó con el SAC-D, que es un satélite de observación terrestre de la CONAE,
es realmente algo que emociona, va más allá, a uno se le pone la piel de gallina a pensar que estamos poniendo en órbita un aparato de esa complejidad además, porque pensemos que los satélites de observación terrestre giran a 600, 700 kilómetros de distancia, este gira a 36.000 kilómetros, o sea, está desde el punto de vista de la Tierra fijo en un punto con respecto a la Tierra a 36.000 kilómetros de distancia, y la complejidad que tiene uno de estos satélites es varios órdenes de magnitud mayor, ¿no? Justamente por eso hay tan pocos países que son capaces de desarrollarlos. Aquí no nos olvidemos que el desarrollo de este aparato estuvo en manos de INVAP, una empresa también argentina. Así que podemos decir que es genuinamente nuestro y que la Argentina es el primer país de América Latina en haber logrado esta proeza tecnológica. Y no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces, ¿no? A veces Sí. uno se olvida, pero al año del ARSAT 1 se puso en órbita el ARSAT 2. Y ahora pronto debería ponerse en órbita el ARSAT 3. Pero, ¿cómo está ARSAT en este momento? Mirá, cuando se puso en órbita, el desarrollo del ARSAT 1, que se hizo, como bien dijiste, en el INVAP, contó con una fuerte colaboración de la empresa francesa de satelital, digamos. Nosotros tuvimos mucho soporte, porque ellos tienen más de 40 años de estar en este tipo de desarrollo, y Argentina era una startup, digamos, era el comienzo, ¿no? Entonces hubo mucho apoyo de Francia con el desarrollo del 1. Con el desarrollo del 2 ya hubo mayor integración argentina, porque esos satélites que vos bien decías están a 36.000, 40 kilómetros de la Tierra. Nosotros, los colegas que lo monitorean, que lo mueven, lo manejan con un joystick, con una pantalla en la planta de Benavides de ARSAT. O sea, todo ese sistema de comunicación que hay es un protocolo de comunicación, es un software en definitiva que tiene que tener desarrollo, es un software específico, pero no deja de ser un software de telecomunicaciones, para permitir la conducta, el manejo del satélite, ¿no? Moverlo, posicionarlo, hacerlo girar, ver cómo están las reservas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se monitorea operativamente desde la planta de ARSAT de Benavides. Y esos desarrollos, cuando se orbitó el ARSAT 2, como bien dijiste, al año en el 2015, tuvo mayor integración argentina. Y en el 2015 se votó una ley, la Ley Argentina Satelital, que preveía y daba marco al desarrollo satelital argentino con una flota de 20 satélites. O sea que de haber continuado esa política de impulso tecnológico que tuvo la Argentina en ese momento, hoy deberíamos tener 6 satélites orbitados. Y en realidad tenemos 2, y el plan satelital argentino fue congelado en el año 2010, a fines del 2016, y nunca más se lo volvió a activar hasta el año, estamos en el 24 hasta el 22, que se comenzó un nuevo desarrollo para retomar el plan satelital argentino con el diseño y el desarrollo del ARSAT SG-1, que a diferencia de los anteriores tenía mayor integración electrónica, mucho más peso en el software que en el hardware, pero que ahora duerme el sueño también de los congelados, porque se debería haber orbitado, y de acuerdo a la situación en la cual se encuentra ARSAT y el INVAP, en relación con el gobierno, porque son empresas públicas que necesitan mucho apoyo, económico y apoyo de político en el sentido de que sea una política impulsada por la gestión gubernamental. Son empresas públicas. Entonces se necesita que haya fuerte respaldo
del gobierno para que se puedan hacer las cosas. Cosas que en este momento hay una gran debilidad, porque el gobierno del presidente Milei no solamente que le da la espalda a todo este tipo de desarrollo nacional local, a favor, digamos, le da la espalda a lo nacional, pero le da la cara, por ejemplo, visita el Silicon Valley, como lo ha hecho en el mes de junio de este año, ¿no? Y logra acuerdos ahí con Google, con Facebook, etcétera, etcétera. Se dice que no hay plata, pero ARSAT es una empresa deficitaria. No, todo lo contrario. ARSAT es una empresa que para lo que tiene que ver con el mantenimiento propio y con el pago de los salarios es totalmente autosuficiente. Autosuficiente. No ahora, ya desde hace años, porque con el gobierno de Mauricio Macri también tuvimos un problema de recorte presupuestario fuerte y la empresa se pudo sostener gracias a la facturación en dólares que producen, como lo producen actualmente, el ARSAT 1 y ARSAT 2, porque venden sus capacidades en los mercados, sobre todo en el mercado de Estados Unidos. Entonces, eso permite que ARSAT ingrese en dólares y pueda cubrir lo que el Estado no aporta. Ahora, ¿cuál es el problema de esto? Es la política social, porque ARSAT, por definición, tiene una mirada social con la implementación tecnológica. Y el hecho de vender las grandes capacidades satelitales en mercado norteamericano para obtener el recurso económico, por ejemplo, no permite que o se desatiende ciertas zonas rurales que la única posibilidad de conectividad es vía satelital, porque la fibra es muy caro llevarla ahí, porque no se llega, digamos, ¿no? Pueblos que son chicos, que están olvidados, pueblos cordilleranos, toda la línea cordillerana, argentina. Entonces, ARSAT es autosuficiente económicamente, es una empresa que tiene superávit, pero ese superávit no alcanza con el nivel de inversión que hay que hacer, como por ejemplo para desarrollar un satélite como el SG-1. Claro. Ahora, la Argentina tiene derecho a posiciones orbitales, pero tiene que ocuparlas. Y el ARSAT, ¿cuánta vida útil, las dos ARSAT, cuánta vida útil tienen y está en riesgo la ocupación de esas posiciones orbitales? Y la tendencia diría que sí, que está en riesgo. ¿Por qué? La vida útil del ARSAT 1 y el ARSAT 2 está entre 10 y 14 años. ARSAT 1 cumplió 10 años el 16 de octubre. ARSAT 2 en un año cumple también sus 10 años. O sea que les queda de vida útil 4 años. Pero eso es un número, diríamos, estadístico. Es posible que en lugar de 4 sean 3, es posible que sean 5. Se va a mover en esa franja. Y entonces, cuando termina la vida útil, por un lado ese satélite queda girando en el espacio, porque no hay un cementerio para satélites, que es un tema ese, ¿no? Queda girando en el espacio, pero los servicios que está dando no los puede seguir dando. Y cuando se creó ARSAT, justamente Néstor Kirchner creó esta empresa para ocupar la posición satelital que el NahuelSat por incumplimiento no la estaba ocupando y le íbamos a perder a mano de los ingleses. Por eso se entró en un desarrollo apresurado satelital. Y al cabo de 8 años se orbitó un primer satélite para ocupar esa posición orbital, si no la perdíamos. Hay un organismo internacional, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que distribuye las posiciones satelitales. Y cuando se le asigna un país, esto es política de Cancillería, ese país tiene que cumplir con el compromiso de ocupar esa posición orbital. Y bueno, nosotros, Argentina, la pudo ocupar en el 2014, que ya estaba en deuda, porque ¿qué se hizo? Antes se alquiló un satélite de chatarra, y se la ocupó, mientras tuvimos
prácticamente 8 años de desarrollo del ARSAT-1. Hubo que Ahora, ocuparse. Qué realmente angustiante ver que están en riesgo tantos avances que son los más valiosos, los avances de alta tecnología que parecerían impropios de un país como el nuestro y sin embargo nos permiten ubicarnos al mismo nivel que países muchísimo más avanzados y eso no se cuida y se está poniendo en riesgo, justamente interrumpiendo estos programas que después va a ser muy difícil volver a ponerlos en marcha. La verdad, Bueno, sí. el costo de no haber orbitado el ARSAT-1 en el año, se debería haber orbitado entre agosto y noviembre del 2016, perdón. Ese costo hizo que Argentina pierda prácticamente 5 años de experiencia de trabajo satelital. Pero no solamente son 5 años en el tiempo, sino que hay una migración de colegas que se van a trabajar a otras empresas, en general se van fuera del país, porque las empresas satelitales están en Francia, están en Estados Unidos, están en España, se van. Entonces después viene el tema del recurso humano, de las capacidades que uno necesita. Entonces el país invierte, forma pequeñas empresas de ingeniería de alta calidad, en software, en manejo de telecomunicaciones para administrar satélites, y luego esas empresas, que son empresas de 8, 10 ingenieros, tienen que cerrar porque no pueden proveer al INVAP de los servicios por el cual le facturan y cobran un sueldo. Entonces se terminan desarmando. Entonces, esos 4 años pueden representar 8 o 10 años de pérdida. Es muy grave, es muy, muy grave la miopía, pero no es una cuestión... esto es una cuestión política, Nora. O sea, no es una miopía porque no ven. No ven porque no les interesa. Acá hay una definición política que es: todo desarrollo tecnológico nacional tiene que ir a menos y hay que priorizar el desarrollo tecnológico de otras empresas que vienen a la Argentina para dar sus servicios. Y Argentina es un país, ellos tienen una concepción que la investigación científica y el desarrollo científico-tecnológico es un commodity. Entonces, si nosotros no hacemos desarrollo, consumimos el desarrollo que se hace en otro país. Y ese es el problema que tenemos. Por eso las universidades están tomadas, por eso los docentes universitarios tienen problemas salariales, por eso todo el sistema científico-tecnológico argentino en este momento está en terapia intensiva. Es muy grave lo que está pasando en el país. Y no es una cuestión de desahogo personal. Porque para hacer desahogo personal, digamos, los trabajadores de ARSAT, los colegas que todavía están allí trabajando, en los últimos 4 meses en ARSAT renunciaron 85 personas, de los cuales 60 son ingenieros en telecomunicaciones, en informática, en software. ¿Renuncia por qué? Porque ARSAT debería haber cobrado por el acuerdo paritario de fines del 2023 un aumento de salarial, de casi un 50%. Bueno, como no lo homologó porque el gobierno lo desconoce, no homologar ese acuerdo paritario significa que los trabajadores de Telecom, los trabajadores de Telefónica y los trabajadores de las empresas que tienen representación gremial en FUETRA sí lo han cobrado. Y el único que no lo ha cobrado es ARSAT, porque el gobierno entiende que es una empresa pública y que no puede tener ese tipo de aumento salarial. Entonces, hace prácticamente ya va a ser un año que se debería haber cobrado, y no se cobró. Hay gente que tiene reducción de sueldo de prácticamente un 50%. Bueno, se van. ¿Y cómo se hace de vuelta? Se empieza desde cero a formar de vuelta personas que se formen, se capaciten. Porque ARSAT es una empresa que tiene 2 satélites orbitados y ha demostrado capacidad para operarlo. Pero aparte de eso, tiene 40.000 kilómetros de fibra óptica en Argentina. Es la única empresa
que en Argentina tiene esa extensión de tendido de fibra óptica. ¿Y para qué sirve la fibra óptica en telecomunicaciones? Para dar internet, para que las empresas le compren a ARSAT ancho de banda y puedan dar internet domiciliario. Y ARSAT tiene un data center que es el más importante que tiene el país. Es más importante que el de Telecom y de Telefónica, y uno de los más importantes de la región. ¿Y para qué sirve tener un data center? Para que las aplicaciones, los sistemas, los datos del sector público y del Estado o los privados puedan estar almacenados allí y en una nube en territorio argentino, no en la nube de Google, que puede estar, cuyos servidores pueden estar en alguno de los 26 data centers que tiene Google conectada por fibra propia en el mundo. Entonces ese es un problema de concepción de país. O somos un país que no produce ciencia y no produce tecnología, que es el que está llevando este presidente, o somos un país que intenta esa producción. Y no es una novedad, porque Argentina tiene toda una historia, y vos lo sabés muy bien, Nora, de historia en el desarrollo de ciencia y tecnología y de conocimiento, premios Nobel, capacidades que son reconocidas en el mundo. Acabás, empezando el programa, de hablar de el nivel de conocimiento en la biología que hay en el país. Entonces, cuando uno está mirando esto, es cierto que cuando uno va a la verdulería y compra y las cosas aumentan, dice, uy, ¿cómo es la inflación? Pero cuidado, porque esto no es la inflación se puede resolver en poco tiempo. Esto no se puede resolver si el daño es profundo en poco tiempo. Porque es cambiar las estructuras de un país. Sí, es como vos decís, es trágico, muy doloroso, porque se está perdiendo lo más valioso que tiene el país, que son sus recursos humanos, y se están destruyendo estos avances que son los que realmente nos ponían orgullosos, ¿no? Ojalá esto se detenga, y siempre decimos desde acá, tenemos que defender entre todos al sistema científico, al sistema tecnológico, a estos avances, estos logros de altísima tecnología, de tecnología que está en la frontera y que la Argentina realmente pudo alcanzar por la calidad de sus científicos, de sus investigadores, de sus ingenieros. Alfredo, te agradecemos, la verdad, no te quise interrumpir porque como vos decís, es muy grave lo que está pasando, hay que conocerlo, hay que saberlo y hay que detenerlo en lo posible, tratar de proteger y evitar que perdamos lo más valioso que tenemos, estas muestras de lo que somos capaces de hacer los argentinos, incluso con muchas cosas en contra, ¿no? Claro que sí. En el 2015 el ARSAT 1, uno de los primeros servicios que dio, fue conectar 1.350 escuelas rurales que no tenían ningún tipo de conectividad. En esas zonas no llega ni Telecom, ni Telefónica y Claro. ¿Por qué? Porque son lugares donde las facturaciones no son altas, no les importa. O sea, la política de mercado va a donde hay capacidad de compra o de venta grande. Lo vivimos en Argentina. ¿Cuántas experiencias más tenemos que pasar para darnos cuenta que no se puede destruir un país como se está haciendo? Es muy trágico. Es trágico. Pero bueno, ojalá siempre hay posibilidad de cambiar, ¿no? Ojalá que sí, ojalá que la veamos, como suele decirse, pero que veamos realmente lo que vale, ¿no? Lo que es importante mantener, promover, impulsar, y eso tiene mucho que ver con la educación, con la ciencia, con la tecnología. Alfredo, te mandamos un enorme abrazo, por supuesto no será la última vez que conversemos, y ojalá que este aniversario, a 10 años del lanzamiento de ARSAT, nos sirva por lo menos para pensar un poquito sobre estas cosas. Que así sea. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Alfredo Moreno, computador científico, ingeniero en tecnologías de la información y la comunicación en ARSAT, actualmente director de tecnologías de información y comunicación en la Universidad Nacional de Avellaneda y también profesor de tecnologías de información y comunicación en la Universidad Nacional de Moreno.
Extra, extra. Lo más destacado de la semana en ciencia, salud y tecnología. Sin fake news ni metaverso, ¿eh? Ahora, noticias al infinito y más allá. Atención, Nora. Un hallazgo pútrido en el armario de un museo de Melbourne podría ser la clave para devolver a la vida al tigre de Tasmania. A ver, ¿cómo es esto? Sí, bueno, en la ciencia, como todos sabemos, tienen un gran protagonismo las casualidades. Y en este caso, lo que dicen los científicos es que se encontraron literalmente una cabeza sin la piel en un tarro de etanol en la parte trasera de un armario. Y esta cabeza había sido arrojada allí hace 110 años. Esto lo contó el profesor Andrew Pask, director del programa de restauración genética de la Universidad de Melbourne. Aunque lejos de lo ideal, este hallazgo contiene material que los científicos pensaban que sería imposible encontrar, incluidas largas moléculas de ARN que serían cruciales para reconstruir el genoma de este animal extinto. De apariencia canina y rayas en el lomo, el tigre de Tasmania fue cazado extensamente después de la colonización europea y el último sobreviviente murió en cautiverio en 1936. La especie fue declarada oficialmente extinta en la década de 1980. Una investigación de The Guardian Science descubrió una red internacional financiada en secreto por un emprendedor norteamericano multimillonario del sector de la tecnología que impulsa pseudociencia para promover el racismo. Sí, es lamentable esto, pero bueno, hay que estar atentos. Videos registrados de forma encubierta revelaron la existencia de la Fundación para la Diversidad Humana, así se llama, que recibió más de $1 millón de Andrew Conroe, un empresario de Seattle que hizo su fortuna con los sitios de web dedicados a las citas. La ONG antirracismo, Hope Not Hate, Esperanza No Odio, comenzó a investigar después de encontrarse con el organizador inglés del grupo, un ex profesor de estudios religiosos en una conferencia de extrema derecha. Sus miembros usan podcasts, videos, una revista en línea y artículos de investigación para divulgar, escuchen esto, la supuesta superioridad genética de ciertos grupos étnicos, inventando pruebas científicas. Controversia, Nora, por una disposición que promueve la exportación de la carne y el cuero del guanaco. En efecto, esto es acá en la Argentina. Se estima que a fines del siglo XIX la población total del guanaco en nuestro territorio rondaba los 7 millones de cabezas. Pero fueron declinando por la caza y la ocupación de la tierra que se produjo y por la cría de ganado ovino. En las últimas décadas, gracias en parte a distintas medidas de protección, sus números se fueron recuperando. Y algunos consideran que demasiado. La Subsecretaría de Ambiente acaba de emitir una disposición en la que habilita a las provincias patagónicas a establecer planes de manejo y aprovechamiento de este animal y la exportación de su fibra y su carne. Es decir, que se promueve la extracción de individuos para controlar las poblaciones. De algún modo se los considera una plaga, pero biólogos y ambientalistas no están de acuerdo y advierten sobre los riesgos de esta medida inconsulta y dicen también que faltan datos para tomar esta decisión. ¿Sabías que...? ¿Sabías que El último teorema de Fermat, un bestseller internacional, relata la resolución del teorema planteado por el francés Pierre de Fermat, al que apodaban el príncipe de los aficionados, porque en realidad era juez y quedó sin demostración durante 350 años?
Su autor, el físico británico Simon Singh, nos lleva a un viaje a través de la historia de vida de los matemáticos involucrados en esa hazaña a lo largo de 3 siglos y medio, y en el trayecto repasa la historia de la matemática desde Pitágoras hasta mediados del siglo XX. Un libro lleno de anécdotas e historias inspiradoras sobre la verdadera fuerza que hace avanzar al mundo, la curiosidad. No te vayas, ya volvemos con más Al Infinito y Más Allá. Muy bien, abrimos de esta manera el segundo bloque en Al Infinito y Más Allá. Estamos en vivo, como cada viernes, hasta las 22. Muchas gracias por estar del otro lado. Recuerden que nos pueden seguir a través de AM 1070, a través de TDA, a través del canal número 20 de Telecentro y, por supuesto, a través de la transmisión en vivo del canal de YouTube de El Destape. Recuerden también que todos aquellos y aquellas que quieran seguir compartiendo, escuchando los contenidos del programa lo pueden hacer simplemente ingresando a www.norabar.com.ar y se van a encontrar con Talentos, Noticias, las entrevistas y todos los programas completos del ciclo. www.norabar.com.ar. Y por supuesto, nos quedan los programas completos a través del canal de YouTube del Destape. Ustedes, si quieren seguir participando como lo están haciendo, muchas gracias por eso, lo pueden hacer al WhatsApp que está activo, 11 25 80 93 60, 11 25 80 93 60, vía Twitter en @alinfinito 1070 y @eldestape_radio. También los leemos a través del chat de YouTube. Lucía nos dice: hola Nora, Sebastián y equipo, un saludo desde Mar del Plata. Son la cita de los viernes. Euge, este es el repaso de la historia de nuestro ARSAT que nos debíamos. Votar a la derecha, dice, implicó un retroceso impresionante. Por su parte, Subey, tremendo terminar la semana, que no trajo nada bueno con estas noticias tan desalentadoras. Mariela Sierra, cuánta indignación da escuchar todo lo que estamos perdiendo. Todavía no entiendo cómo llegamos a esto. Muy triste. Muchos más mensajes de ustedes. Gracias por enviarlos. Si tenemos más tiempo después, vamos a compartirlos. Y ahora, Nora, si te parece, es el momento de la segunda entrevista de esta noche. Así es. Seguimos adelante en este vuelo a velocidad supersónica por las noticias importantes en ciencia, salud y tecnología. Y está terminando el Congreso Argentino de Cardiología, uno de los más importantes, se considera el más importante de habla hispana. Realmente 14.000 inscriptos, bueno, una reunión impresionante donde se pasa revista los últimos avances en materia de tratamientos, pero también a todo lo que tiene que ver con la situación epidemiológica y la situación de la cardiología en sí misma, los profesionales, etcétera. Pero bueno, estamos sacando a uno de los participantes de este congreso tan importante, porque está terminando en estos momentos, para hablar de un tema que no se frecuenta tanto, que son los factores de riesgo no convencionales en materia cardíaca. Todos sabemos que tener el colesterol elevado, sufrir hipertensión, ser sedentario o sedentaria, son todos factores de riesgo que aumentan la posibilidad de que la salud de nuestro corazón decaiga, se deteriore, ¿no es cierto? La diabetes también. Pero no se habla tanto de otros factores, por ejemplo, de circunstancias que se atravesaron en el embarazo y de algo que nos incluye a todos, que es la contaminación del aire. Para saber un poco más de todo esto, tenemos en línea al doctor César Berenstein. César Berenstein. Médico cardiólogo universitario, director del Consejo de Cardioecología y Hábitos Saludables de la Sociedad Argentina de Cardiología. Además, es miembro del grupo de expertos en polución del aire y cambio climático de la Federación Mundial del Corazón. Hola, doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias, encantadísima de conocerlo. Muchísimas gracias por atendernos. Qué gusto estar hablando con ustedes. Bueno, no llegué ni a sacarme la corbata. Vine a las corridas del Congreso
y me parece, Nora, bueno, primero un privilegio estar participando de tu programa con la admiración que te tengo, pero lo que me parece que es el primer punto que por ahí es interesante además comentarlo, es la dimensión del congreso del que acabo de participar. Realmente hubieron casi 14.000, es una ciudad dentro de otra ciudad, son cardiólogos, Nora, estamos pasando momentos difíciles, estamos pasando momentos en que no alcanza el peso, que hay gente que no está pudiendo trabajar como corresponde en el hospital público. Pasan todos los que yo trabajo en el medio privado, pero también tenemos nuestro problema en el medio privado. 14.000 personas prácticamente participando de este congreso con una avidez por el conocimiento, ¿no? Uno dice, en estos tiempos la gente, ¿qué le importa si está formado con lo último de la cardiología? La gente quiere, los cardiólogos, los médicos quieren estar enterados de lo último. Estuvieron todas las salas llenas, tuvimos invitados increíbles como el doctor Valentín Fuster, que trabaja en Nueva York, pero es de origen catalán, que es una leyenda casi una leyenda, ¿eh? Totalmente. A ver, tuve la oportunidad de acercarme y contarle mi proyecto, en qué estoy trabajando yo frente a 500 personas, y que él me dé su opinión de lo que uno viene trabajando. Yo soy del Bolsón, así que de algo tan periférico como puede ser vivir en la Patagonia andina a estar participando de un congreso así, la verdad que es un momento muy, muy importante, muy lindo, y me parece que eso también es importante difundirlo, que los médicos, aunque estemos en mal momento, nosotros no queremos perderle pisada a la ciencia y que estamos ahí trabajando para estar cada día más actualizados. Así es. El lunes los directores científicos y que organizaron el Congreso tuvieron una reunión de prensa donde transmitieron justamente todas las dificultades con las que se encuentran en este momento. Hay mucho desaliento por la situación económica, las dificultades. En fin, pero sin embargo, usted nos muestra otra cara que también es importante rescatarla, y es esta avidez de conocimiento, de estar, que caracterizó siempre a los médicos argentinos, de estar en lo último de lo último y tratar de estar a tono con lo que se hace en los mejores centros del mundo. Y este tema sobre los factores no convencionales, digamos, de riesgo cardíaco, me parece muy importante rescatarlo, porque mal o bien, todos sabemos o escuchamos o se viene diciendo desde hace muchos años que, bueno, tenemos que mantenernos en peso, tenemos que alimentarnos bien, tenemos que hacer actividad física dentro de lo posible, no quedarnos sentados todo el día, que sabemos que la enfermedad cardíaca es la primera causa de muerte, ¿no? Aquí en el mundo occidental y también en la Argentina. Pero no se habla mucho de estas otras cosas que, como mencionaba, una de ellas es la contaminación del aire. Como periodista debo confesarle, doctor, que cada día la veo más mencionada en relación con un abanico de enfermedades, no solo con la enfermedad cardíaca. Y ahora me sorprendo en leer que también se la vincula con problemas cardíacos. ¿Cómo es eso? ¿Por qué? ¿Hasta qué punto nos puede afectar la contaminación del aire? Tanto la externa, que es la que tenemos en las calles, especialmente los que vivimos en grandes urbes, como la interna, ¿no? Porque también puede haber contaminación adentro de nuestros hogares. Bueno, la información que tenés es espectacular. Te voy a dar el impacto a nivel global, el mundo. 9 millones de muertes a nivel anual en todo el mundo por la contaminación en general. Si nosotros lo llamamos el polutoma, es polución del aire, polución de las aguas y polución de la tierra. De ellos, casi 7 millones son por polución del aire. Fíjate la trascendencia que tiene. Y uno siempre piensa, bueno, la gente que no está en la medicina y que no es especialista en este tema, está pensando siempre que el problema es respiratorio. Y existe el problema respiratorio, hay más enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hay más cáncer de pulmón, pero prácticamente mano a mano con el problema respiratorio está en la enfermedad cardiovascular.
tanto, no sos cardiovascular, el sistema arterial es uno solo. Entonces, el que tiene predisposición, por ejemplo, a tener un infarto del miocardio, que es cuando se tapa una arteria que tapa el corazón, que tapa una arteria que irriga el corazón, es un infarto del miocardio y también predispone a accidente cerebrovascular. O sea, hay casi 7 millones por polución del aire y casi la mitad a mano con la patología respiratoria está también como cosa muy, muy importante la enfermedad cardiovascular. 1 de cada 5 muertes cardiovasculares pueden ser atribuidas a la polución del aire. Así que el impacto es muy, muy importante, es muy poco tenido en cuenta. Y una de las cosas que hablamos, dentro de los factores de riesgo, como vos dijiste muy bien, vamos a empezar: hipertensión arterial, colesterol, azúcar alto en sangre, que es la diabetes, obesidad, sedentarismo, tabaquismo, ocupa el 4º lugar para mortalidad global. ¿Sí? Por arriba, por ejemplo, el colesterol malo. Y ningún médico, esto lo estuvimos hablando en el Congreso, ningún médico dejaría de saber el nivel de colesterol malo que tiene su paciente para saber qué riesgo tiene, pero es probable que el cardiólogo no esté acostumbrado a preguntarle si está expuesto a algún tipo de contaminación. Y como bien dijiste vos, Nora, la contaminación puede ser ambiental, que lo llamamos afuera de nuestras casas, o puede ser, yo vivo en una zona, no llega a ser rural, estoy en contacto con lo rural, vivo en el Bolsón. Y vos decís, bueno, este doctor enloqueció, viene acá, nos habla de contaminación del aire, viviendo en un lugar verde, lleno de vegetación, con ríos, con no tanta población, porque es una población de solo 30.000 habitantes. Pero fíjate, tenemos quemas. Las quemas es contaminación ambiental. ¿Sí? Las quemas, la gente quema en invierno, en otoño y en invierno, se deja quemar porque no hay tanto problema con el tema de los incendios, y se quema y vivimos en un valle, se llena de humo. El segundo punto es el que dijiste vos, el intradomiciliario. En nuestra población, la mitad de la población se sigue calefaccionando todavía con leña o carbón. Y esto genera contaminación que llamamos intradomiciliaria. Y para ir a formas más pequeñas, pero que hablamos de lo mismo, podemos hablar del tabaquismo dentro del hogar, podemos hablar de los que prenden velas y sahumerios dentro del hogar, que todo esto genera dentro del hogar humo, y en el hogar no tiene que haber humo. Hay algo que hago muy... Dice, ¿y por dónde empezamos, doctor? ¿Qué podemos hacer? Lo primero es identificar dónde está la contaminación. Si está puertas afuera, tengo que cerrar las ventanas. Si está puertas adentro, tengo que abrir las ventanas, ventilar bien. No le puedo decir a la gente que se calefaccione con electricidad si no le llega la electricidad, o si es carísima. Pero le puedo decir, bueno, asegúrate el tiraje de lo que vos, con lo que te calefaccionás, abrí bien las ventanas para que esté bien ventilado. Obviamente que si se calefacciona uno tiene frío. Hay que ver la forma de no pasar frío y que haya cierta ventilación en el hogar para que no termine generando este tipo de problemas. Y en el hogar, junto con la mujer que está trabajando, bueno, en el mundo de hoy los dos trabajan, pero en la zona rural trabaja probablemente más, sale de la casa el hombre que la mujer, entonces el niño está al lado de la madre y aparecen, en los niños lo más importante es la patología respiratoria. Y puede ser causa de mortalidad. ¿Las hornallas de la cocina contaminan cuando Mira, son a gas? Tienen un nivel de contaminación, pero es mucho menor que lo que puede ser una contaminación por cocinar a leña o carbón. Claro. Lo que hay que asegurar, como siempre, Nora, es la ventilación. ¿Sí? Para eso están los especialistas que vienen y te autorizan y te dicen, tiene que haber una ventilación acá abajo y una ventilación allá arriba, y con eso asegurarnos de que no haya alta concentración de ese aire viciado, por decirlo de alguna forma, dentro del hogar. Doctor, hacer actividad física hasta cierto punto, hay muchos condicionantes, pero hasta cierto punto depende de nosotros. Cuidarnos en las comidas también un poco, tenemos limitantes, ¿no? Porque no todos pueden comprar los alimentos que son más sanos, etcétera, pero hasta cierto punto depende de nosotros. Pero la contaminación del aire en una gran ciudad no depende de nosotros. ¿Están al tanto las autoridades? Porque
yo conozco que hay ciudades donde se mide la contaminación cada día, se dan consejos, por ejemplo, si no es conveniente hacer actividad física cuando hay muy alta contaminación, en fin. Acá, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, que yo sepa, no se mide o no se tiene en cuenta ese factor. ¿Hay conciencia en las autoridades de que deben vigilar que es una medida de prevención de la enfermedad cardíaca mejorar los niveles de contaminación del aire? Hay medidas en la ciudad de Buenos Aires, hay 3 estaciones de monitoreo, ¿sí? Después podemos hablar si son suficientes, ¿sí? O si están siempre funcionando perfectamente, no importa. Hay información y hay cosas que podemos intentar hacer. Una la dijiste vos, que si vamos a hacer actividad física tengamos en cuenta dónde vamos a hacer actividad física y que si vamos a ir a un lugar donde nos pasa el tráfico, a ver, al lado de la autopista, no sé si saldría yo a correr, ¿sí? Yo no saldría a correr en los días que está mi ciudad llena de humo, a correr alegremente para hacerle bien a mi salud, ¿no? Se sabe que quizá no le haga muy bien a tu salud si estás corriendo en un lugar de muy alta polución. Igual Buenos Aires no es de las ciudades más contaminadas del mundo. En Argentina tiene un rol porque, bueno, es una ciudad tan grande, como todos conocemos, hay tanto tráfico, hay algunas industrias en su periferia, pero no es de las ciudades más contaminadas del mundo, pero hay cosas que uno puede intentar hacer, ¿sí? Habría que tomarse el trabajo de ir viendo qué medidas se pueden hacer. Una ha crecido en los últimos años, que es el de estimular a la población a que camine más y ande más en bicicleta. Hay un visionario colombiano de apellido Moreno en el año 2016 publicó Las ciudades de los 15 minutos. Todos deberíamos vivir en una ciudad que a 15 minutos de caminata o de bicicleta tengamos nuestro trabajo, tengamos nuestro lugar donde hacemos las compras, donde satisfacemos nuestras necesidades, donde nos recreamos, ¿sí? Bueno, las ciudades ya están hechas, no podemos modificarlas. Eso sería magnífico para todos. Creo que contribuiría no solo a nuestra salud cardíaca, sino también a nuestra salud mental. Nora, discúlpame que te interrumpí, pero hay un tema que es muy importante en las ciudades. Hay otros estudios que demostraron reducción de la mortalidad cardiovascular en los lugares donde hay más espacios verdes. Entonces, cada vez que en una plaza ponen una escuela, ponen un centro cultural, que pongan la escuela, que pongan el centro cultural, pero que no nos saquen los espacios verdes. Uno de los trabajos en los que estoy moviéndome yo especialmente con esto de que llamamos cardioecología, es en la generación de las huertas urbanas, de la huerta agroecológica, ¿sí? Que también es otra forma. Si logramos que en las ciudades, en cada balcón, en cada terraza, en cada club pueda haber una huerta comunitaria, tiene tantas ventajas. Primero, que tiene más verde, y ya les comenté que era beneficioso. Segundo, que quitamos todo el problema que puede traer un poquito aparejado el tema de los agroquímicos, de los fertilizantes sintéticos, y uno aspira a que algún día, en lugar de avanzar los lugares cultivados sobre los bosques subtropicales, que es lo que pasa habitualmente, vayan creciendo en la ciudad, ¿no? Soy un poco idealista, vivo en el Bolsón, donde es otra la realidad, pero uno sueña con eso, que en las ciudades vaya creciendo los lugares donde podamos poner verde, donde podamos generar algún alimento, en lugar de estar destruyendo bosques para poder hacer alimentos que a veces ni siquiera son para las personas, ¿no? Muchas veces Así es soja para el ganado. Entonces, bueno, son ideas, son cosas que se nos van ocurriendo. La Sociedad Argentina de Cardiología nos da un apoyo increíble. Somos un consejo, se llama Consejo de Cardioecología, que fue creado el año pasado y nos dio 4 charlas en este congreso que estuvieron plenas de cardiólogos ávidos por saber de este tema. Así que se viene una movida con este tema, se viene una movida, hay que dar un poco de tiempo, que haya más conocimiento, que podamos investigar un poco más, pero nos estamos moviendo los cardiólogos acá en la Argentina para ver si mejoramos un poquito la situación y podemos vivir un poco más y podemos vivir un poco mejor. Ojalá que sí, ojalá que sí. Doctor, se nos va el programa. Le agradecemos enormemente estos minutos, pero nos faltará oportunidad para que volvamos a hablar sobre este tema
apasionante. Doctor, muchísimas gracias. Fue un verdadero placer. Yo trabajo en los medios porque tengo un programa de radio, ganador de un Martín Fierro Federal en el año 2019. Así que te admiro mucho y fue un verdadero placer estar trabajando con vos. Bueno, felicitaciones. Le mandamos un enorme abrazo. Un abrazo grande. Estuvimos hablando con el doctor César Berenstein. Hoy estoy mal con este nombre. César Berenstein, preocupada porque se va nuestro tiempo, tenemos que aterrizar y le agradecemos a nuestro director, Grego Faerman, en cámara y micrófonos, Ajera Verdejos, en videograf, Tomás Gubar, productor de Zócalos, Marcelo Ojeda, asistencia técnica, Jorge Gaitán, jefe técnico, Germán, operadora Yeye Estrano, a Sebastián Díaz en la locución y coordinación general y a Eva Ojeda Bar en la producción. Y como siempre decimos, muchísimas gracias a ustedes. Nos vamos. Los encontramos de nuevo el viernes que viene a las 9 en punto de la noche para hacer otro viaje al infinito y más allá. Muchas gracias por haber compartido esta hora con nosotros. Esto fue Al infinito y más allá. Ciencia, salud y tecnología. Con Nora Bar.